Bueno, buenas noches. Vamos a esperar un par de minutitos a que se nos conecten los demás compañeros, ¿no? Hasta mientras vamos a estar admitiendo a todos para que podamos tener la clase un poco más fluida, ¿no? Y no estar admitiendo todo el rato. Entonces vamos a esperar un par de minutitos. Hasta mientras vamos a estar abriendo el material pertinente y esperaremos un minuto más. Bueno, entonces, seguimos admitiendo. Y, bueno, este es el tema número 2, ¿verdad? Naturaleza de la filosofía del derecho, que nos tocaba avanzar hoy día, pero como existen alumnos nuevos, ¿verdad? Y de acuerdo a los requerimientos de la administración, ¿no? Tienen que apagar sus micrófonos. Nos han pedido de que podamos hacer una retroalimentación en este periodo así corta y veloz de lo que se ha avanzado hasta aquí, para que los alumnos nuevos puedan estar bien ubicados y además también realizar los trabajos, y para aquellos alumnos nuevos que están ahorita en clase y que van a acompañar su trabajo. Entonces, para que se les pueda tomar en cuenta, ¿verdad? Tienen que acompañar junto con su trabajo, o tienen que adjuntar a su trabajo una foto de su matriculación que en la fecha dé cuenta de la inscripción bueno, en estos últimos días, ¿verdad? Para que bueno, no manden personas de que ya estaban en la clase y no han podido realizar por algún motivo la tarea y se aprovechen de esta situación, ¿no? Para tener todas las cosas claras y no perjudicar a nadie, ¿no? Entonces, eso, no se olviden poner su nombre en el chat grupal para efectos de asistencia. Y sin más, vamos a la retroalimentación, pues, ¿no? Va a ser algo veloz para que podamos entrar a, a nuestro segundo tema, que es la naturaleza de la filosofía del derecho. No, que tampoco está mal retroalimentar, porque como son conceptos abstractos y es filosofía del derecho, ¿verdad? Tenemos que buscarle el sentido y la aplicabilidad en la práctica jurídica. Pues bueno, algunos pensamos, hay filosofía, ¿verdad? Seguramente vamos a ver Platón y Sócrates y Kant y lo que dicen ellos y bueno, nos vamos a ir a dormir y en realidad no vamos a aprender leyes ni códigos. Bueno, no se trata de leyes ni códigos, ¿verdad? Sino que se trata de razonamiento jurídico, y eso sirve siempre para el ejercicio profesional, ¿no? De nada sirve leer la ley si no sabemos interpretar con sentido jurídico, ¿no? Entonces vamos de una vez a lo que nos interesa, ¿no? Entonces, ya habíamos visto, ¿verdad?, los presupuestos del pensamiento jurídico contemporáneo, y nos habíamos centrado en dos corrientes que son las que ahora están vigentes. Eh, a decir, son la corriente del positivismo jurídico y la corriente del derecho natural o del justnaturalismo, que son las que vamos a pasar a desarrollar, ¿no? Como consideraciones previas o a manera de introducción, tenemos que señalar que la filosofía es una actividad eminentemente reflexiva, ¿verdad? Es una reflexión general y sistemática sobre lo que existe y sobre lo que debe hacerse o es bueno. Entonces, sobre lo que es y sobre lo que debería ser, ¿no? En todo aspecto de la vida, sociológico, psicológico, antropológico, ¿no?
y también en el campo del derecho. Para eso es la filosofía del derecho, para explicar qué es el derecho y cómo debería ser el derecho, ¿verdad? El derecho justo o el derecho correcto, ¿no? Entonces, el, la filosofía del derecho se plantea estas preguntas, ¿verdad? Como les decía, ¿qué es, verdad, la filosofía o los planteamientos de la filosóficos, ya sea en la sociología, aplicados a la psicología, ¿no? ¿Cómo debería ser, verdad, esa práctica? ¿Y cómo podemos adquirir ese conocimiento? Entonces, la filosofía del derecho plantea estas mismas preguntas, pero con relación a su objeto, ¿verdad? Al derecho. Al derecho concebido como el conjunto de normas, ¿no? Porque ya habíamos visto de que también existen varias acepciones de la palabra derecho, incluso dentro del campo jurídico, no como parónimos, ¿verdad? De derecho, lado derecho, derecho recto o correcto y derecho, un conjunto de normas, ¿no? Dentro de la, eh, de la óptica jurídica existen varias acepciones de la palabra derecho. Por ejemplo, cuando estamos hablando de nuestro sistema, ¿verdad? Que nos basamos en el derecho romano, y por eso también llevamos derecho romano, ¿no? No llevamos derecho anglosajón, ¿no? Eh, Cuando nos basamos en el derecho romano, el derecho, valga la redundancia, es ese conjunto que ya seguro les han indicado la definición en introducción al derecho, ¿verdad? Conjunto de normas y reglas dictadas por una autoridad competente que tienen vigencia en un tiempo y lugar determinados, ¿verdad? Que sirven para regular la conducta de los ciudadanos que viven dentro del territorio y que además tiene fuerza coercitiva, o sea que cuando incumplas te van a castigar, ¿no ves? O va a haber la manera, la norma va a tener una manera de obligarte a cumplir, ¿no? Entonces, así definido el derecho es como lo concebimos de este lado, ¿verdad? Pero cuando hablamos del lado de la escuela anglosajona del derecho, ¿verdad? Donde no se aplica tanto las leyes, ¿verdad? Las soluciones no están en un texto normativo, las soluciones están en las sentencias de los jueces, ¿verdad? Entonces ahí dicen que el derecho es como una novela, ¿verdad? En la que el primer juez que conoce el caso eh, escribe la introducción y el primer capítulo y los siguientes jueces tienen que conozcan casos parecidos, ¿no ve? Con características análogas, tienen que seguir escribiendo la novela en atención a los capítulos que ya estaban escritos. Entonces ahí el derecho es un conjunto de resoluciones judiciales, ¿verdad? Que eh, eh, resuelven casos análogos, ¿no? De manera uniforme. Entonces, ahí ya no estamos hablando del derecho como conjunto de normas, ¿no? Pero incluso cuando, cuando nosotros agarramos y no nos dejan entrar a algún lugar público, por ejemplo, ¿verdad? Y decimos, voy a entrar y nadie me va a impedir porque es mi derecho. No estamos refiriéndonos a que es mi conjunto de normas y reglas, ¿verdad? Ni tampoco estamos refiriéndonos a que es mi conjunto de sentencias uniformes dictadas en casos análogos, ¿verdad? Estamos hablando de una atribución intrínseca de la persona por el simple hecho de existir, ¿verdad? ¿No? Y que está reconocida ya, ha sido y estos derechos han sido ya constitucionalizados, ¿verdad? Y además están plasmados en los tratados internacionales sobre derechos humanos que están reconocidos por el Estado Plurinacional de Bolivia y también están insertos en la Constitución Política del Estado, ¿no? En sus primeros artículos, ¿no? Eh, en el, por ejemplo, el 24 dice derecho a la petición, ¿verdad? El 19 creo que dice eh, creo que derecho a la propiedad. Bueno, podemos revisarlo de manera somera para que no estemos inventando ni especulando nada, ¿verdad? Tenemos aquí la Constitución, entonces la utilizaremos, ¿no? Bueno, estaba revisando otros artículos, pero vámonos allá, ¿no? Acá están, ¿verdad? Desde el 19, creo. Ah, no, desde el 15. Tiene derecho a la vida, ¿verdad? Luego tiene derecho a no sufrir violencia, en especial las mujeres.
¿no? Luego tiene derecho al agua, a la alimentación, derecho a recibir educación, ¿no? Derecho a la salud. Entonces, todos estos son principios que se han positivado o constitucionalizado, o sea, se han vuelto una norma, ¿no? Está ahí en letras, está ahí en la Constitución, no es solamente un ideal, ya no es solamente un ideal, ¿no? Entonces, ¿dónde estábamos? ¿No? El, este, estos principios, ¿verdad? Que ya están positivados, ¿no? Estos son nuestros derechos, ¿verdad? Toda persona tiene derecho, derecho, derecho. Entonces, este derecho no se está refiriendo a nuestras definiciones del derecho que hemos dado, ¿verdad? Sino a una condición intrínseca solamente por el hecho de existir, ¿no? Y además están refrendados desde el preámbulo, ¿verdad? Aquí dice igualdad con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía, equidad, distribución, redistribución, vivir bien, respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política, cultural de los habitantes en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda, ¿no? Entonces, ahí están, ¿no? Nuestros derechos, ¿no? Desde el punto de vista de las atribuciones de la persona. Entonces, hay muchas definiciones de derecho y también hay muchas escuelas que estudian el derecho y también hay muchas escuelas filosóficas del derecho, ¿no? Entonces, es algo difícil de precisar la filosofía del derecho y el derecho mismo como un concepto, ¿no? Aunque tenemos que manejar dentro del sistema jurídico que nos movemos, que es el conjunto de normas y reglas dictadas por autoridad competente y que, bueno, ya les había dado el concepto al principio y seguramente también les han proporcionado un concepto similar en Introducción al Derecho, ¿no? Ahora, el pensamiento filosófico y filosófico jurídico no ha nacido de la noche a la mañana con estas dos escuelas que ahora estamos estudiando, ¿verdad? Sino que ha ido desarrollándose de acuerdo también y a la par del desarrollo social o sociológico. Entonces, eh, en la edad antigua se permitía, ¿verdad?, la libertad del pensamiento, pero no a todos, ¿no? No todos podían acceder a la educación, entonces estaba reservado para una clase de élite, como era la sociedad, ¿verdad? Era una sociedad de élite, solamente algunos gobernaban y otros estaban obligados a cumplir lo que decía el rey y nada más, ¿verdad? Y si no querías, a la horca, ¿no? Y si no querías pagar impuestos, venían y te quitaban todo, ¿no? ¿Y para qué eran los impuestos? No era pues para darte salud pública, no era para hacer los caminos, no era para atender la educación, los impuestos eran para mantener los privilegios de la clase dominante, ¿no? Entonces, así se llevaba el conocimiento también, al igual que la sociedad, ¿verdad? Luego viene la edad feudal y seguramente en derechos romanos van a ampliar mucho más esto, pero en el feudalismo existen diferentes feudos y por eso se llama así, ¿verdad? Entonces son pequeñas ciudades que en cada una tiene su señor feudal, que es dueño, señor y responsable de todos los bienes y todas las personas que viven ahí adentro, ¿verdad? Entonces tiene sus propias normas. Y a veces tenían la suerte de que un feudo estaba traspasando el río, ¿verdad? El río traspasaba un feudo y el camino pasaba por ahí. Entonces, como el señor feudal era dueño y señor de la tierra, ¿qué hacía? Ponía el puente y cobraba, ¿no? Y bueno, aparte de, de los egipcios con sus barcos que han empezado a cobrar peaje, esos cobros de peaje de la época feudal es lo que ha dado origen también a las aduanas, ¿no? Y así transportaban los comerciantes sus productos, ¿no? Sus mercancías, sus mercaderías, y cada vez que pasaban un feudo iba incrementando, incrementando, incrementando el precio, porque el señor feudal era el dueño y señor pues de esa tierra, del camino, del paso, del puente y de todo lo que estaba ahí, ¿no? Y lo que predominaba aquí, como no había ya esta clase de élite dominante, ¿verdad? Estaba fragmentado, estaba atomizado en diferentes feudos, ¿no? Todos con sus propias normas. Entonces, el único poder organizado era pues la iglesia, ¿no? Y como la iglesia era el único poder organizado, tenía pues más influencia que los señores feudales, ¿no? Y además era la creencia generalizada, entonces nada se oponía a la iglesia y nadie podía disentir de lo que decía la iglesia, ¿no? No había libertad de pensamiento, ¿no? Había un oscurantismo total. Incluso se hacían juicios
por desarrollar la academia o el pensamiento, incluso o sea, cuando estás equivocado, también pues tienes derecho a estar equivocado, pues hablar macanas, ¿no ve? Y que luego te enteres de la verdad y tal vez te corrijas o bueno, eh, te des cuenta de que no estabas en lo cierto, pues, ¿no? Pero tienes derecho a estar equivocado. Pero, por ejemplo, en la Edad Media había varios pensadores que no estaban lejos de la realidad, ¿no? Uno decía que por ejemplo, que la Tierra no era el centro de nada y, y que ningún cuerpo celeste como la Tierra era el centro de nada, ¿verdad? Porque el espacio era infinito de cualquier lado que lo veas, ¿no? Y que eh, y que Dios, si el espacio es infinito, Dios debería estar creando el infinito infinitamente, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, tal vez la idea de Dios sería medio alejada de la realidad, ¿no? Y también decía de que Jesús era un mago y que estaba loco y que además y que iba persuadiendo a la gente y que podía predecirse de que lo iban a enjuiciar por todo lo que andaba hablando, ¿no? Y que han dicho, no, este es enemigo de la iglesia y de la misa y no, y ni siquiera es solamente enemigo de la religión católica, es enemigo de todas las religiones, a la horca, ¿no? Así se llamaban las cosas en ese momento, ¿no? Entonces, luego de eso, cuando ha empezado a decaer, ¿verdad? El auge de la iglesia, ha venido la edad moderna, pues, ¿no? Entonces, otra vez se ha desarrollado el pensamiento, pero el pensamiento ya no tenía bases divinas, ¿verdad? O sea, lo inexplicable ya no tenía fuente divina, sino se buscaban leyes de la naturaleza humana, ¿no? Exigencias de la naturaleza humana. Y ahí se ha empezado a hablar de derechos humanos, ¿verdad? Y luego pasamos a la edad contemporánea en que se ha pasado de solamente hablar de derechos humanos a constitucionalizar estos derechos humanos, ¿verdad? Empezando, eh, un gran ejemplo es la Constitución de Querétaro, de México, ¿verdad? ¿No? Que integra derechos sociales y otros. Entonces, ahí se han ido constitucionalizando estos principios, estas condiciones que hemos llamado derechos, ¿verdad? Y en la Constitución se utiliza varios términos. En la Constitución se utiliza el término principio, se utiliza el término valor, se utiliza el término derecho, ¿no? De manera indistinta, ¿no? Y seguramente en derecho constitucional les van a dilucidar por qué se utiliza estos tres términos en la Constitución Política del Estado cuando dicen que la vida es un derecho y la vida es un valor, ¿verdad? Y, y también ay, no me, ya se me ha ido el otro término que les he dicho, ¿no? Pero es algo interesante, ¿no? Esa distinción entre derecho, valor y, bueno, bueno, pero pasemos a esos temas de derecho constitucional. El, Entonces, habiendo repasado el desarrollo, ¿no? De la filosofía así en un par de minutos y de manera muy breve, ¿no? Vámonos a lo que ahora está en vigencia, bueno, que es la edad contemporánea, ¿verdad? Lo que está pasando en estos tiempos, ¿no ve? ¿Qué pasa en estos tiempos con la constitucionalización de los derechos? Se ha abierto la ciencia del derecho, se ha abierto a los valores éticos, ¿verdad? Ya se deja, o sea, se ha superado esa definición o se quiere superar de que el derecho es solamente un conjunto de normas y reglas. E incluso ahí le han metido, ahora es un conjunto de principios, normas y reglas, ¿no ve? ¿Ya? Pero en esta edad contemporánea, ¿no? el, Existen, digamos, ha existido, por ejemplo, lo que es el Estado de Derecho. Tal vez ustedes han escuchado hablar de o reclamar la vigencia del Estado de Derecho, ¿no? Estamos en Estado de Derecho, estamos en Estado de Derecho. Eso, famoso Estado de Derecho, ¿no? Sin entrar en consideraciones teóricas ni nada, quiere decir de que predomina la ley, ¿no ve? Si hay ley, hay que obedecer. Si no hay ley, está permitido. Y si una ley es injusta, pues con otra ley misma se tiene que cambiar, ¿no? Con una ley del mismo rango.
Entonces, este Estado de Derecho ha sido superado por el Estado constitucional del derecho, ¿no? En el que predomina la Constitución sobre la norma, ¿no? Y ahora está el neoconstitucionalismo, ¿no? Que ya es los derechos ya exaltados exageradamente, ¿no? Entonces, eh, puede ser de que ni siquiera está en la Constitución, ¿verdad? Pero es un derecho reconocido universalmente y tal vez está en algunos tratados internacionales de derechos humanos, entonces tiene que aplicarse, ¿no? Al lado de esta teoría, ¿verdad? De los derechos, bueno, del derecho natural y del neoconstitucionalismo, también está vigente el positivismo jurídico, ¿no? Con, eh, con sus, eh, con sus propias características que vamos a pasar a ver en este momento, ¿no? Entonces, el positivismo surge del movimiento que se llama el iluminismo, la ilustración, ¿verdad? Cuando ha caído la época feudal, ¿verdad? El auge del cristianismo y se ha abierto todo al conocimiento, ¿verdad? Entonces, de ahí se ha sacado que el derecho, bueno, no, o el conocimiento en general, no se adquiere de fuentes divinas ni metafísicas, ¿no ves? Sino se adquiere de la experiencia, ¿no? De lo que captan tus sentidos, como por ejemplo, las normas de la naturaleza humana, ¿no ves? Entonces, cuando los hombres andaban en hordas, ¿verdad? Y han decidido asentarse y uno ha decidido poner cuatro piedras y poner su tienda o armar su casa y decir, esto es mío, ha surgido un derecho que es el derecho de propiedad, ¿verdad? Pero no había norma, no había constitución, no había nada que diga o que contemple, que asegure el derecho de propiedad, ¿verdad? Sino que por la práctica, ¿no ve? Por la propia experiencia, ¿no? Se, se ha concebido este derecho de propiedad, ¿no? Como esta parte que pertenece a cada uno de una tierra, por ejemplo, como estábamos hablando, ¿no? Y como había esa condición, o esa práctica humana ha surgido, entonces ha habido la necesidad de regularlo, ¿no ve? ¿Dónde está Dios ahí? ¿Dónde está la moral ahí? ¿No ve? Eso dicen los positivistas, ¿no? Entonces, según Kant, ¿no? Que es uno de los mayores exponentes, señala que la ilustración consiste en el hecho por el cual el hombre sale de la minoría de edad y él mismo es culpable de esta minoría de edad, ¿no? La minoría de edad dice que es un estado mental, ¿verdad? En el que uno no puede valerse de sí mismo. ¿Cómo no puede valerse de sí mismo? No es que no puede caminar, no ve como un bebé, sino que no puede valerse de su propio entendimiento, ¿no? No ha explorado, no ha experimentado, no sabe lo suficiente como para valerse por sí mismo. Necesita la ayuda de un agente externo. Y a veces buscamos la ayuda de este agente externo para explicar en cosas metafísicas, ¿verdad? O en cosas divinas. Entonces, según Kant, si, esa, si ese estado, ¿verdad? De falta de conocimiento no es culpa de un defecto, así anterior o sobreviniente, entonces tú eres el culpable de esa minoría de edad, porque quiere decir que tú no tienes ganas de adquirir conocimiento, de experimentar fenómenos e intentar explicarlos mediante la reflexión. Y luego lanza esta frase que dice sapere aude, que se traduce en ten el valor de servirte de tu propio entendimiento, ¿no? Entonces, como el conocimiento venía de la experiencia y de lo que pueden observarse por los sentidos, entonces tienes que adquirir conocimiento y tener el valor de servirte del mismo, ¿no? Confía en tu examen, no en el del de al lado, ¿ya? Pero el, bueno, eso para un poquito introducirnos al positivismo, ¿no? Ahora, el positivismo, si bien señala que el derecho es un conjunto de normas y reglas, ¿verdad? Como teoría no es un código pues caído del cielo, ¿verdad? Sino es solamente una posición filosófica, al igual que el otro, al igual que el derecho natural, ¿no?
ante los problemas más acuciantes del conocimiento y la moralidad, ¿no? O sea, el qué es, el deber ser y cómo adquirir estos dos conocimientos, ¿no? Esos son los problemas filosóficos. Ahora, el postulado fundamental es que la ciencia es el único criterio de verdad, ¿no? La ciencia es la medida de lo que es y lo que no es. ¿Y cómo se adquiere el conocimiento científico? Como les he dicho, ¿verdad? Por medio de la experiencia, de fenómenos, por la observación y con un carácter reflexivo sobre estos fenómenos y dejando de lado todo lo metafísico y lo divino, ¿no? Para encontrar la explicación de estos fenómenos, ¿no? Sus conceptos, sus fundamentos. Ahora, en contraposición al positivismo jurídico está el derecho natural o el justnaturalismo, ¿no? Que se fundamenta esencialmente en ideales, ¿verdad? En ideales de justicia, en ideales de libertad, en ideales de igualdad, ¿no? Entonces, el derecho natural podríamos decir que es el derecho de lo que es justo, ¿no? El derecho de la justicia o algo así, ¿no? Pero se fundamenta esencialmente en este valor, ¿verdad? Y tiene un carácter universal. ¿Qué quiere decir? Que no es como el derecho conjunto de normas y reglas, porque ese derecho conjunto de normas y reglas solamente rigen para un tiempo y un espacio determinado, ¿no? La Constitución de Bolivia no sirve en México, ¿no? Y obviamente que de aquí a un tiempo esa constitución se va a descontextualizar, o sea, ya no va a normar las relaciones jurídicas que van a estar surgiendo en ese tiempo, ¿verdad? Va a estar fuera de contexto, fuera de tiempo, extemporáneo. ¿Qué va a pasar? Va a necesitar una reforma o va a necesitar que se la cambie o que de plano se cree una nueva, ¿no? Entonces, no tiene para nada eso carácter universal la ley humana, ¿verdad? No es como el derecho natural que, según señalan los defensores de esta posición, ¿no? El, el derecho natural tiene un carácter universal, ¿no? Entonces, no tiene caducidad en tiempo ni lugar y tiene vigencia por él solo, por sí mismo. No necesita de un cuerpo de colegiado o de un congreso que lo vuelva norma, una norma material, ¿no? O una norma formal. Porque, bueno, existe diferencia entre norma material y norma formal, ¿no? Ley formal y ley material, ¿no? Vamos a explicar para que eso no quede al aire. Una ley material es la que, ustedes saben que una ley tiene que pasar por el órgano legislativo, ¿no ve? Eh, propone el proyecto de ley el presidente o algún diputado, senador o por alguna iniciativa ciudadana, ¿verdad? De acuerdo a la Constitución, se propone el proyecto de ley. Este proyecto de ley es tratado, ¿verdad? Revisado en general, en grande y en detalle por ambas cámaras, luego por las dos juntas, ¿no? Una vez aprobado, se lo pasan al presidente para que publique, el presidente puede observar, se llama veto presidencial. Si no utiliza esto, o sea, si le da el visto bueno, el ok, entonces va a promulgar y una vez promulgado se va a publicar en la Gaceta General del Estado Plurinacional de Bolivia y que eso quiere decir que es válido, ¿no? Nadie puede decir que no conoce la ley si ha sido publicada, ¿no? Y además es válida porque ha pasado todo ese tránsito, ¿verdad? Todo ese proceso normativo, ¿no? Esa es una ley, material, ¿verdad? Y además está dirigida a, a regular la conducta de la sociedad en general, ¿verdad? Ahora, eso es una ley material, ¿no ve? ¿Ya? Y no tienen que perder de vista el último elemento de la regulación de la conducta, porque dicen que hay leyes que son solamente de carácter formal. ¿Y cuál es una ley de carácter formal? La que pasa todo el tránsito legislativo que apenas hemos revisado así de manera ligera, ¿no ve? Hasta su publicación, pero no está dirigida a regular la conducta de la generalidad, ¿no? Existen leyes de ese corte, ¿no? Por ejemplo,
la ley del presupuesto general de la nación. El presupuesto general no solamente es un plan, ¿verdad? No solamente es un documento económico, es un documento legal, es una ley que se emite cada año para aprobar el plan de gastos del año que viene, ¿ya? Esa ley no está dirigida a la generalidad porque nosotros ciudadanos de a pie no tenemos nada que ver con el proceso presupuestario, ni con la planificación, programación, ni con la ejecución, ni con el control del presupuesto. Entonces, no está dirigida a la conducta de la generalidad, ¿verdad? Sino solamente a aquellos funcionarios que tienen que ver con esa tarea del presupuesto, ¿no? Y por eso dicen que es una ley solamente formal, ¿no? Pero otros dicen, no, el presupuesto también es una ley material desde todo punto de vista, porque cuando esos ciudadanos incumplan sus deberes, les van a castigar con esa misma ley, porque tiene carácter coercitivo, ¿verdad? Porque a su incumplimiento impone una sanción, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se dice, ¿no? Esta es la diferencia entre ley formal y ley material. Entonces, ahí creo que no tenemos más dudas, ¿no? Ahora, por su parte, el profesor Jefaso, no, Jefaso, define al derecho natural como un sistema de normas de conducta intersubjetiva distinto del constituido por las normas establecidas por el Estado, que se llama derecho positivo, ¿verdad? Entonces, son normas intersubjetivas, o sea, del plano de la moral, ¿verdad? O del plano intrínseco humano, y que se traducen, ¿verdad?, en derecho positivo, ¿no? Pero es diferente de este derecho positivo, que es el derecho que está creado por los hombres. El derecho positivo dice, no existe derecho natural, ¿no ve? Eso ya hemos pasado. Pero el derecho natural dice, sí, sí, existe el derecho positivo, pero no puede desconocer el natural que es anterior y superior. Tiene que estar de acuerdo o no va a tener validez y la gente va a poder desobedecer de manera legítima. Así, entonces es bueno, son las posturas positivistas y naturalistas, ¿no? Se nos va a acabar ahorita el tiempo. Quedaremos ahí y en unos 10 minutitos o en 5 les comparto el enlace para volvernos a conectar. Y bueno, nos vamos a ir aquí, ¿no? Y de ahí vamos a terminar con la retroalimentación para que podamos pasar al otro tema, esta vez sí, ya sin ningún retraso más, ¿no? Entonces, nos vemos en 10 minutitos. O si tienen alguna duda, también me la pueden hacer saber ahorita. Y si no tienen ninguna duda, ¿no? Y además como es una retroalimentación, entonces vamos a darnos el receso, ¿no? Y volvemos en 5 o 10 minutitos. Ok, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, pues. Hasta luego, doctor. Hasta luego.